Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo soy Lía Rock y hoy vengo a hablaros de la Haworthia fasciata o planta cebra. Mirad qué bonita es. Y ahora os voy a contar todo lo que he aprendido investigando, cuidando a esta preciosa plantita. Sigue conmigo y vemos el vídeo. Bueno, pues voy a comenzar el vídeo de una forma un poco, bueno, ya cogiendo el toro por los cuernos, como se suele decir, ¿no? Voy a empezar con la diferencia que hay entre estas dos, aunque esta no es exactamente la que os quiero enseñar, la atenuata que os quiero enseñar, porque se llama alba, por lo que aquí dice, aunque no sé si fiarme, pero son muy parecidas. La Haworthia fasciata y la Haworthia atenuata. Como veis, esta en la cara interna de la plantita no tiene nada de rugosidad, no tiene nada. Y esta, sin embargo, pues sí que tiene unas verrugas que son como blancas en las dos partes, tanto dentro como fuera, tienen casi las mismas características. Entonces estas dos plantitas se suelen confundir y aunque realmente las necesidades de cuidado de las dos son muy parecidas y podemos darle las mismas condiciones, pero sí que es verdad que son plantas diferentes y que puedes estar pensando que tienes una cuando realmente es la otra. Hoy vamos a hablar de esta, de la planta cebra. Como ves, esta también crece un poco diferente, pero bueno, ya te digo que hoy hablamos de esta. Como este tema de las Haworthias sé que es un poco lioso, porque a mí también me ha costado entender cuál es la que tenía y cuál no, porque a veces los viveros no te colocan el nombre exacto de la plantita que tú tienes. Entonces os voy a dejar abajo el enlace a la página web por si queréis echar un vistazo y así que os quede claro perfectamente cuál es un tipo de Haworthia o la otra. Esta que yo tengo es la fasciata, aunque inicialmente pensaba que era la atenuata, pero mirad así de cerca, veis que no tiene ningún tipo de verruguita, ni tiene las hojas por dentro completamente lisas y lo cierto es que las hojas crecen así bastante circulares, como tubitos y hacia arriba. Esto es lo que me hizo pensar que era una fasciata, aunque lo que te dicen en cualquier sitio que te pones a investigar un poco es que esta es realmente más complicada de conseguir, pero por cualquier circunstancia, que a lo mejor es el país en el que te encuentras o no sé qué podrá ser, el caso es que yo la que tengo es la fasciata. He comprobado ya todas las características. Pero bueno, a lo que vamos y a lo importante, realmente todas estas plantitas tienen más o menos las mismas necesidades en cuanto a cuidados, riegos, sustrato, maceta. Entonces, pues lo que nos interesa es saber ese tipo de cosas, no tanto, por lo menos en mi caso, como el tipo de variación o de híbrido que tenemos de la planta, ¿no? Te diré que esta planta es bastante sencilla en su cuidado, como lo son todas ellas, todas las Haworthias. Son plantas perfectas para el interior, porque a ellas lo que les gusta son las temperaturas suaves. Entonces, tanto si tienes un clima que cambie mucho de estación a estación, pues va a ser más complicado que esté a gusto, porque tanto en las temporadas de invierno frío como de verano muy caluroso, la plantita va a resentirse en su cuidado. Así que
Te recomiendo que o la tengas en el interior o la tengas protegida con algún tipo de malla, algún tipo de lona o en algún invernadero. Compruebo si las raíces están saludables, si no tienen ningún tipo de bichito que puedan perjudicar a la planta, y sigo quitando un poco más de sustrato hasta que la dejo prácticamente sin sustrato del invernadero, porque me gusta más el que yo le pongo. Como podéis ver aquí, una tiene las hojas lisas por dentro, que es esta, mientras que esta otra tiene unas verruguitas, ¿las veis? Blancas. Pues esa es la diferencia entre los dos tipos, la más importante entre estos dos tipos de plantita. La fasciata tiene unos hijitos aquí, como veis. Ahora no se los toco porque son muy pequeños,
y prefiero que vayan creciendo con la mamá. Así que ahí lo dejamos. Otra cosa muy parecida que ocurre con el sustrato, al igual que con el riego. Si tú le pones a la planta un sustrato un poco más rico, que no sea tan drenante, como puede ser ponerle simplemente perlita con tierra negra o tierra de hojas, si le pones un poco de humus de lombriz o algún tipo de fertilizante, que no soy muy partidaria de los fertilizantes en las suculentas, pero si se lo pones a lo mejor una vez al año, vas a notar que la planta te lo agradece. Un crecimiento bastante más rápido. Así que si tienes la oportunidad de poner un poco de humus de lombriz, ya verás como la planta va a estar mucho más saludable, van a salir más hijitos y en las épocas de primavera y otoño vas a tener unas flores blancas preciosas que da esta plantita. Sí, el tema de la flor es otra de las características que puedes averiguar si todavía te quedan dudas de si tu haworthia es atenuata o fasciata. Vas a ver que la flor en ambas es diferente. Entonces, cuando tengas tu flor, vas y lo compruebas. Es una flor blanca muy bonita y la da eso en primavera o en otoño. Si la planta está a gusto, esta la ha tenido esta primavera, le acabo de quitar el trocito seco que tenía ahí todavía y eso es todo. Va a ser en otoño o en primavera cuando la planta crezca más y va a tener hijuelitos que se los puedes quitar o dejarlos, pero el caso es que vas a ver una evolución más grande en esas épocas del año que en verano con tanto calor o en invierno con mucho frío. Así que nada, puedes estar pendiente. En cuanto al riego, el riego de esta planta es como el de cualquier otra suculenta, con la excepción de que, a ver, yo normalmente riego las suculentas, ya os lo he dicho otras veces, cuando el sustrato está completamente seco. No me dejo llevar por si es una semana, son una vez a la semana, una vez cada 15 días, ya sabes, cuando el sustrato está completamente seco, porque todo depende del clima donde te encuentres, del sustrato que estés utilizando, de muchas cosas. En este caso, lo que sí que he observado es que tienes que dejar secar el sustrato, siempre. Pero si le das más agua, si estás más pendiente, si el sustrato se seca antes y tú le pones antes agua, verás que la plantita va a crecer mucho más. Es de estas plantas agradecidas que cuanto más agua, si le das un poco de amor, pues ella te lo va a devolver también creciendo y sacando muchos hijitos. La planta te agradece siempre lo bien que tú te portes con ella. Es una planta muy agradecida. Bueno, amigos suculentos y suculentas, espero que el vídeo de hoy os haya sido de utilidad, que os haya gustado y que os haya ayudado sobre todo a decidir cuál es la haworthia que tenéis. Si os ha gustado, dadme un like, no lo olvides, y por supuesto suscríbete si te ha sido de utilidad. Uy, tengo aquí a esta que también está pidiendo protagonismo. Y eso es todo, espero eso, sobre todo que os haya ayudado, que si no tenéis todavía una de estas, que os hagáis con una, porque son muy bonitas para tenerlas tanto en casa, dentro, como en algún jardín o en una terraza que tengáis. Son muy resistentes, muy duraderas y muy bonitas. Hasta la próxima semana.